Bienvenidos jóvenes de la Maestría en Salud Pública. El día de hoy veremos el tema de pruebas de hipótesis, específicamente la prueba de los signos. Y para esto vamos a explicarlo mediante dos ejemplos y también lo vamos a hacer de dos maneras. Una es de manera manual y la otra es mediante el uso de SPSS. Pero comencemos. Lo primero que necesitamos saber es qué son las pruebas de hipótesis. Y las pruebas de hipótesis se dan cuando uno va a presentar un experimento o quiere uno resolver un problema. Lo primero que tiene uno que revisar es qué escala de medición vamos a utilizar en los datos. Si es nominal, generalmente se usa la prueba chi cuadrada. Si se cumplen los requisitos de la prueba chi cuadrada, se emplea. Si no, hay que analizar a ver qué se puede hacer o qué se puede usar. Luego, si estamos en una escala de intervalo, ordinal o de razón, tenemos que ver el tipo de diseño experimental. Uno, si tenemos una sola muestra y se cumplen, perdón, los supuestos de las pruebas Z y T que ya vimos, entonces si es sí, si se conoce la desviación estándar, se utiliza la prueba Z para una muestra y si no, se utiliza la prueba T de Student, que ambas ya las utilizamos, ¿no? Y en esta referencia o este cuadro es del libro de Pagano y aquí está en qué página van a encontrar ustedes ese tema. Luego, si el diseño experimental se trata de dos condiciones o de dos muestras, hay que ver qué tipo de grupos tenemos. Si los grupos son correlacionados y si se cumplen los supuestos de la prueba T, se emplean la prueba T para grupos correlacionados y si no se cumplen, se emplea la prueba de Wilkinson o la prueba de los signos. En este caso vamos a utilizar la prueba de los signos. Luego también tenemos que si tenemos grupos independientes y si se cumplen los supuestos de la prueba T, se usa la prueba T de Student y si no, se utiliza la prueba U de Whitney. Y cuando tenemos múltiples grupos, que es el caso de la derecha, si son correlacionados o independientes, también vamos a ver. Si son independientes, dependiendo de la cantidad de variables, si es de 1, se utiliza eh, la, la prueba NOVA. Y si son 2, también podemos utilizar la prueba NOVA, perdón, la NOVA. Y también aquí abajo están los diferentes tipos de pruebas que se pueden utilizar. Nosotros, por cuestiones de tiempo, vamos a ver lo que sería la prueba de los signos y la prueba U de Whitney. Pero en este video en específico vamos a hablar de la prueba de los signos. Muy bien. La prueba de los signos, como lo acabamos de mencionar, se emplea para una escala de intervalo de razón con un diseño experimental de dos grupos correlacionados y si no se cumplen los supuestos de la prueba T. Y para poder utilizar la prueba de los signos, es importante primero conocer un poco lo que es la distribución binomial, ya que es la que se emplea para calcular las probabilidades. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver cómo se calculan las probabilidades con la distribución binomial y posteriormente vamos a definir lo que es la prueba de hipótesis, cómo se define. Lo primero que necesitamos conocer es que la distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta que se presentan cuando se cumplen 5 condiciones. Uno, existe una serie de n ensayos. Dos, en cada ensayo solo hay dos posibles resultados. 3. En cada ensayo los resultados posibles son mutuamente excluyentes, es decir, que si uno ocurre, ya no puede ocurrir el otro. 4. Los resultados de cada ensayo son independientes entre sí, es decir, no influye el que ocurra una cosa o un evento para que suceda el otro. Y por último, la probabilidad de obtener cada resultado, posible en cualquier ensayo es la misma de un ensayo a otro. De ahí la parte de la independencia, ¿no? ¿Y cómo se emplea la distribución binomial? Vamos a utilizar un ejemplo. Uno clásico que es los exámenes de opción múltiple, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se dice que cuando tenemos exámenes de opción múltiple es muy fácil adivinarlo y demás, pero vamos a ver cuál es la probabilidad de acreditar un examen cuando se contesta de manera aleatoria o al azar, ¿no? El Tin Marín también que se le conoce aquí en México. Y dice, una estudiante presenta un examen de opción múltiple con 15 preguntas. Cada pregunta propone 5 opciones. Si el estudiante adivina la respuesta en cada pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que apruebe el examen? Y vamos a considerar que la mínima calificación aprobatoria que requiere es 60% de las preguntas para acreditarlo, ¿no?
Y también vamos a suponer que todas las opciones de cada pregunta son igualmente probables. Y este libro fue recuperado de Pagano, Estadísticas para las Ciencias del Comportamiento, y se encuentra en la página 209. Primero, vamos a ver si se cumplen los supuestos de la distribución binomial. El primero es que existe una serie de n ensayos, sí. N es igual a 15 porque son 15 preguntas o 15 reactivos. Luego, en la probabilidad de adivinar cada respuesta, bueno, y en cada ensayo hay dos posibles respuestas, es decir, o es correcta o es incorrecta, ¿sí? Eh, y cada respuesta es, o cada, los resultados son mutuamente excluyentes, es decir, que si es correcta, no puede ser incorrecta y viceversa, ¿no? Entonces, con eso lo tenemos y los ensayos son independientes entre sí, es decir, que si contesto una bien no tiene nada que ver si la siguiente pregunta o dos posteriores la voy a sacar bien o la voy a sacar incorrecta. Entonces, la probabilidad de adivinar la respuesta es un quinto porque cada pregunta tiene 5 opciones, ¿no? Entonces sería un quinto que equivale al 20% o al punto 20. Y lo que queremos es acreditar, por lo tanto estamos buscando la probabilidad de acreditar. Y eso es igual a la probabilidad de obtener 60% o más. Entonces, para acreditar, lo que tenemos que hacer es obtener el 60% de las 15 preguntas que tenemos. Es decir, debe obtener 9 o más reactivos correctos. Escrito ya en lenguaje matemático, nosotros queremos la probabilidad de obtener 9, 10, 11, 12, 13 hasta 15, porque son 15. Entonces vemos que cumple con los requisitos de la distribución binomial o con las condiciones. Y lo que vamos a hacer es irnos a nuestra tabla de valores de la distribución binomial con n igual a 15 y en la columna de p igual a 0.2. Y lo que tenemos es que la probabilidad de sacar 9, 10, 11, 12 hasta 15 es 0.07, 0.01 y 0, lo que nos arroja un resultado de 0.008. Esto es 0.08%. La probabilidad de acreditar el examen sin estudiar es muy baja, por lo que lo más recomendable es estudiar. Entonces, aquí está resuelto un problema de este tipo. Ahora vamos a ver cómo lo podemos resolver mediante SPSS. Entonces, si nosotros vamos a SPSS, lo que nosotros vamos a hacer es tener en nuestra tabla el valor que nosotros queremos. C es el valor que nosotros queremos calcular y en SPSS nos va a calcular la probabilidad de que X sea menor o igual a una cantidad. Como nosotros queremos de 9 en adelante, vamos a calcular la probabilidad de 8. Entonces aquí vamos a asignar el valor de 8. N es el total de ensayos, que en este caso son 15, y P es la probabilidad, que sería en este caso 0.2. Son los valores que vamos a arrojar por aquí. Y acá vamos a generar una nueva variable que vamos a poner eh, probabilidad binomial, ¿sí? Entonces le damos aquí, vamos a poner que esta tenga 4 decimales y también va a ser en escala. Entonces, lo que tenemos es, vamos a utilizar, nos vamos a ir a la parte, si seguimos la parte de nosotros, de nuestras indicaciones, vamos a utilizar el comando transformar y calcular variable. Entonces nos vamos a SPSS, vamos a transformar, calcular variable. Y aquí vamos a poner la expresión numérica, la vamos a escribir en la parte P binomial. Entonces aquí le vamos a poner P binomial, que así es como le llamamos a esa columna. Ahí vamos a poner el resultado. Y la expresión numérica, aquí donde dice todas, vamos a buscar la opción que dice CD binomial. La buscamos, entonces aquí está. CDF binomial. Le damos doble clic y nos las va a arrojar aquí en la expresión numérica. Y lo que vamos a hacer ahora es que en la descripción aquí dice CDF binomial, es numérica, devuelve la probabilidad acumulada de que el número de éxitos de n ensayos con probabilidad de éxito P en cada uno de ellos sea menor o igual que C. Entonces lo que tenemos es primero que asignar el valor de C. Entonces C yo lo puse en la columna C, entonces voy a colocar aquí C. El siguiente valor, según es n, entonces
lo voy a poner en mi columna N, lo agrego. Y por último, mi último valor es la probabilidad. ¿Por qué lo escribo así? No escribo el valor numérico, porque así yo puedo asignar cualquier cantidad de valores en la columna C, N y P y SPSS me los va a calcular. Una vez que ya los defino, entonces le damos aceptar y lo que tenemos es que SPSS ya nos dio un valor, es decir, nos dio 0.9992. La probabilidad de que X sea menor o igual a 8, de acuerdo a la distribución binomial, es 0.9992. Entonces, si nosotros nos vamos, nosotros queremos la probabilidad de que saque más de 8, es decir, de 9 a 15. Entonces, como el total de la probabilidad es el 100%, lo que hacemos es que al 100% le restamos el valor que nos da SPSS, que es 0.9992, y nos da 0.008, que es el 0.08%, que es el valor que calculamos con las tablas. Entonces, así es como se emplea la distribución binomial en SPSS y de manera manual para calcular probabilidades. Y esa es la condición que vamos a utilizar, o el supuesto que vamos a utilizar, para poder formular o resolver las pruebas de hipótesis mediante la prueba de signo. Y vamos a ver un caso o una situación de un contexto muy específico, y dice un experimento: la marihuana y el tratamiento de pacientes con SIDA. Entonces dice aquí que supongamos que usted es un científico social y que actualmente trabaja en un hospital metropolitano que atiende una numerosa población de pacientes con SIDA. A usted le preocupa mucho el dolor y el sufrimiento que afecta a sus pacientes. En particular, aunque no está del todo convencido, piensa que desde una perspectiva ética debería poderse utilizar la marihuana en el tratamiento de estos pacientes, especialmente en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Por supuesto, antes de considerar con seriedad otros aspectos relacionados con el apoyo de este medicamento, usted debe convencer que esa sustancia tiene efectos positivos importantes. Hasta ahora, aunque existen informes anecdóticos de pacientes con SIDA, al utilizar este medicamento, sienten menos náusea, aumenta el apetito y tienen más deseo de socializar. No existen experimentos científicos que respalden estos informes. Este libro fue recuperado igual del libro de Thompson en la página 215. ¿Sí? Y el experimento se presenta a continuación. Aquí está. Se elige una muestra aleatoria de 10 pacientes con SIDA, de los cuales están de acuerdo en participar en dicho experimento. Eso es algo bien importante. Sí, deben de estar de acuerdo, deben de tener el consentimiento cuando uno hace un experimento de los participantes. A partir de una población bastante numerosa de pacientes, los cuales son tratados en el servicio de consultas externas del hospital donde usted trabaja. A ninguno de estos pacientes se les ha suministrado el medicamento antes. Cada enfermo es internado en el hospital por una semana para que participe en el experimento. Durante los 2 primeros días los pacientes se acostumbran al hospital. Al tercer día, la mitad de los enfermos ingieren antes de cada comida una píldora que contiene en forma sintética el ingrediente activo de la marihuana o THC. Al sexto día, esta píldora es sustituida por un placebo que ellos ingieren antes de cada comida. La otra mitad de los pacientes son tratados de igual manera que en la condición experimental, excepto que reciben las píldoras en orden inverso, es decir, el placebo al tercer día y las píldoras THC al sexto día. La variable dependiente es la cantidad de alimento ingerida por cada paciente en los días 3 y 6. En eso consiste el experimento y se llaman grupos correlacionados porque, si se fijan, el mismo grupo funciona como grupo experimental y también como de control. Es decir, a los mismos pacientes se les da la condición experimental y la píldora de THC, perdón, y la píldora de placebo. Entonces, por eso se llaman grupos correlacionados. Esa es la característica de estos grupos. Entonces, aquí están los resultados del experimento. El alimento ingerido en calorías se les cuantifica en la condición experimental a los 10 pacientes y a los mismos 10 en la condición de placebo. Y aquí tenemos la diferencia en calorías, es decir, parece que sí, se incrementó la parte de ingesta, ¿no? De alimentos, excepto excepto el paciente 7, que parece que no. Entonces, este sería nuestro experimento, nuestra situación. Y dice, suponga que la marihuana no tiene efecto alguno sobre el apetito. ¿Sería posible obtener 9 signos positivos de 10 en el experimento?
Esto es que los resultados no se ven al azar. De esto es de lo que se encarga la estadística específicamente, ¿sí? De ver que esos resultados de que ahora comen más, esos resultados que no se deban al azar. Ese es el punto de partida de la estadística, ¿no? La estadística, específicamente las pruebas de hipótesis, lo que van a determinar es que esos resultados se deban al efecto de la condición experimental y no simplemente al azar. Entonces, de manera general, ese sería nuestro experimento y lo que tenemos que hacer primero es, aquí tenemos algo que se llama diseño de medidas repetidas, perdón. Entonces, el diseño experimental que hemos utilizado y se conoce como diseño de medidas repetidas, de medidas replicadas o de grupos correlacionados. ¿Sí? Dice, las características esenciales son la existencia de resultados pareados en las condiciones y el hecho que la diferencia entre estos es analizada. ¿Sí? Entonces, y aquí viene la primera formulación, que es decir, tenemos nosotros que formular una hipótesis, que es nuestra hipótesis de investigación, nuestra hipótesis alternativa también se le llama o también se le conoce como H1. Y esta hipótesis alternativa es la que afirma que la variable dependiente, en este caso el tratamiento o la píldora con THC, tiene efectos sobre la salud de los pacientes. ¿Sí? Y luego tenemos en este caso, la formulación sería, fíjense bien, aquí vamos a tener hipótesis direccionales y no direccionales, que desde el punto de vista también matemático o estadístico van a tener un efecto. Entonces, la hipótesis no direccional es que la marihuana o la THC afecta el apetito de los pacientes con SIDA del hospital donde trabaja. Afecta quiere decir que lo puede incrementar, pero también que lo puede disminuir. Y luego tenemos otra hipótesis alternativa direccional, es la píldora THC incrementa el apetito de los pacientes con SIDA del hospital donde trabaja. Y aquí se puede ver claramente cuando es direccional y cuando es no direccional. Una dice afecta el apetito y la otra dice incrementa el apetito. Le da sentido cuando es direccional o le da dirección. Y la otra es la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es la contraparte lógica de la hipótesis alternativa de investigación. Entonces, lo que tiene que hacer esa es negar la anterior. Eh, igual, de la misma manera, si la hipótesis nula es falsa, por lo tanto, la alternativa se dice que tiene que ser verdadera, ¿no? Y también aquí vamos a tener una hipótesis nula, no direccional, que sería el tratamiento no afecta el apetito, y la direccional también. Entonces, la direccional sería que no incrementa el apetito. Ese sería nuestro punto de partida en las hipótesis que vamos a formular. Y vamos a tener una regla de decisión o un nivel alfa. Y ese nivel alfa los define el investigador. Los más comunes son un alfa de 0.05 y de 0.01. Y que es la probabilidad de no cometer un error que ahorita vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, esa es la parte más común. Entonces, vamos a tener que un alfa de 0.05 o un alfa de 0.01. Entonces, se dice aquí, evaluamos, dice, la hipótesis nula suponiendo que es verdadera y verificando que si dicho supuesto es razonable, el calcular la probabilidad de obtener el resultado si solo opera el azar. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos, los datos de los experimentos, de la prueba de los signos, cumplen los requisitos de la distribución binomial. Ahorita vamos a ver por qué. Primer punto, los cumplen porque tenemos n ensayos, es decir, 10 ensayos. Son 10 pacientes que estamos analizando. Luego, la probabilidad, tenemos dos posibles resultados. O modifica el apetito o no lo modifica. Luego son mutuamente excluyentes, es decir, si un paciente ocurre que sí lo modifica el apetito, ya no puede ocurrir la otra parte que es que no se afecte el apetito. Luego la probabilidad es 0.5 porque o se incrementa el apetito o no se incrementa, entonces probabilidad es 0.5. Entonces vamos a considerarla como si fuera una no direccional, ¿sí? Que se afecte el apetito. Entonces nosotros queremos encontrar la probabilidad de obtener 9 signos positivos o más extremos. Esto es, más extremo que 9 sería el 9 o el 10 porque nada más tenemos 10 pacientes o 10 ensayos. Pero también un resultado igual de extremo pudieran ser hacia la otra cola, se le dice, de la distribución, es decir, el 0 y el 1. Entonces se calculan
Cuando es una prueba no direccional, ambos valores. Y tenemos que es 0.0010, leyendo en tablas del libro de Pagano, con una n igual a 10 y una p igual a 0.5, vamos a buscar el valor de la probabilidad de 0, la probabilidad de 1, la probabilidad de 9 y la probabilidad de 10. Ojo, estos valores también se pueden calcular mediante fórmulas, pero ahorita nuestro objetivo es que los podemos leer mediante tablas, ¿no? Si buscamos en esa tabla B del libro de Pagano, vamos a tener estas cantidades. Las sumamos y nos sale 0.016. Y esa es la probabilidad de en la distribución binomial. Entonces, ahora lo que viene es establecer el valor de alfa. Ya ven que mencionamos anteriormente que los valores comunes de alfa era 0.05 o 0.01. Entonces, si establecemos un valor de alfa de 0.05, el valor que obtenemos aquí en el cálculo es menor. Entonces, dice, por lo que rechazamos HO y aceptamos HA, perdón, o la alternativa. Rechazamos la nula y aceptamos la alternativa. Esto es que la marihuana afecta el apetito de los pacientes con SIDA del hospital donde trabaja. Parece que lo incrementa, ¿no? Porque definimos una distribución no direccional. Y entonces aquí viene la parte del valor de alfa. Dice, un error tipo 1 consiste en la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Y un error tipo 2 consiste en la decisión de no rechazar la hipótesis nula, es decir, conservarla cuando es falsa. Y el nivel alfa de confianza que los científicos establecen en un experimento es limitar la probabilidad de no cometer un error tipo 1. Es decir, yo estoy limitando a un 5. Si yo decido un alfa de 0.05, estoy limitando la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Qué significa entonces cometer un error tipo 1? Si yo rechazo la hipótesis nula, en este caso, estamos rechazando la hipótesis nula, ¿sí? Y la hipótesis nula es que la marihuana o la píldora THC no afecta el apetito. Al yo rechazarla estoy diciendo que sí es verdadera, que sí afecta el apetito. ¿Qué significa que yo tome esa decisión? Que a lo mejor voy a implementar un nuevo producto, que lo voy a sacar al mercado y que probablemente ese se va a vender. ¿Y qué pasa cuando se hagan estudios y se descubra que cometimos un error y que no es cierto? Pues probablemente vengan las demandas hacia la empresa, el producto va a salir del mercado, se pierde también la confianza en el investigador, se pierde credibilidad en la empresa que hace la investigación, etc. Entonces, por eso es la importancia esta de no cometer un error de este tipo. Luego vamos a tener acá que en nuestro formulario, me voy a ir a esta parte donde vienen las pruebas de hipótesis, aquí viene algo bien importante, ¿sí? En la hipótesis, rechazar HO, si es cierta, cometemos un error tipo 1, que es lo que limita el valor del nivel alfa. Es evitar cometer un error tipo 1 o limitar la probabilidad de cometerlo, ¿no? Y si la rechazamos y es falsa, entonces se tomó la decisión correcta. El error tipo 2 es, si nosotros conservamos HO y es cierta, entonces tenemos la decisión correcta. Pero si es falsa, se comete un error tipo 2. Entonces, un error tipo 2 en este caso significaría que nosotros conservamos HO y estamos diciendo que la píldora no tiene efecto en la ingesta de alimentos, en el apetito. Entonces, estamos perdiendo la oportunidad de un gran descubrimiento, ¿no? Y de pasar tal vez a la historia o de salvar a la humanidad por cometer un error tipo 2. Se supone que es menos grave que el tipo 1, ¿no? Por las condiciones que les acabo de comentar. Y luego aquí viene la condición para saber si se rechaza HO. Entonces, si el estadístico calculado, es decir, el obtenido, que también va a ser el de SPSS, es mayor que el estadístico de tablas, entonces se rechaza HO. ¿Y qué es lo que tenemos en el ejemplo que acabamos de ver? Tenemos que nosotros obtuvimos un valor de 0.02, que es menor, ¿sí? Entonces, en eso consiste. Y luego vamos a tener la otra parte de la distribución, que por ahí se le dice distribución de una o distribución de dos colas. Y la distribución de dos colas es cuando tenemos una hipótesis no direccional, que fue el caso que formulamos
de calcular 0, 1, 9 o 10 signos positivos. Y la otra es la distribución de una cola, que es en el caso cuando las hipótesis sean direccionales. ¿Y qué es lo que significa? Que nada más voy a calcular 9 o 10 signos positivos. ¿Sí? Entonces, los cálculos son iguales, en este caso, y la regla de decisión es la misma. Si la probabilidad obtenida es menor que alfa, entonces se rechaza HO. Y entonces ahora vamos a ver cómo hacer esto mediante SPSS. Lo que vamos a hacer en SPSS es, en dos columnas, generar nuestros datos o calcular nuestros datos. Si nos vamos a la vista de variables, tenemos una en la escala de medición en la forma de escala. ¿Sí? Una vez que capturamos nuestros datos del experimento y de la parte de control, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, dos muestras relacionadas, y aquí vamos a introducir ambas variables. La variable 1 es THC y la variable 2 va a ser la del placebo. Y aquí vamos a seleccionar la prueba de signo. Las otras no, vamos a utilizar esa porque es la que requerimos para este estudio, ¿no? Le damos a aceptar y lo que tenemos acá es que nos hace un cálculo de 0.021. Entonces, ya que tengo ese cálculo, aquí está, es 0.021 y nos vamos al valor que nosotros hicimos de manera manual y vemos que es exactamente el mismo. Entonces, así es como se hace el cálculo en SPSS de la prueba de los signos. Nos ahorra mucho tiempo, simplemente basta con capturar los datos en el programa y con eso lo podemos hacer. Ahora vamos a hacer un problema un poco más general donde vamos a formular todo, ¿sí? O a formularlo de manera completa. Dice, usted tiene una buena razón para pensar que cierto programa de televisión está causando un incremento en la conducta violenta de los adolescentes. Para probar esta hipótesis, usted realiza un experimento con una muestra aleatoria de 15 individuos, seleccionados entre los adolescentes del colegio más cercano a su localidad. Cada sujeto es sometido a una condición experimental y a una de control. Bajo la condición experimental, los adolescentes observan el programa de televisión durante 3 meses y se registra el número de actos violentos que cometen. La condición de control también dura 3 meses, pero los adolescentes no pueden ver dicho programa. Al final del periodo de 3 meses se cuentan el número de actos violentos cometidos y los resultados se presentan a continuación. Es decir, tenemos ahí entonces a los 15 sujetos viendo el programa, se contabilizó mediante un instrumento especializado, vaya, para poder determinar esa parte de los actos violentos y también es importante definir qué es un acto violento, ¿no? Y luego sin ver el programa también se contabilizaron los actos cometidos. Y aquí tenemos que cuando ponemos un signo más es que sí se incrementó, ¿sí? Y los que tienen un signo menos es que disminuyó, ¿sí? Y luego vienen entonces las hipótesis. Dice, ¿cuál es la hipótesis alternativa direccional? Entonces, en este caso sería que el programa de televisión incrementa la conducta violenta de los estudiantes. Chequen que aquí dice incrementa la conducta violenta. ¿Por qué? Porque es una prueba de hipótesis direccional. Luego, después dice cuál es la hipótesis nula, que es la contraparte lógica, es que el programa de televisión no incrementa la conducta violenta de los estudiantes. Luego después viene, al emplear un alfa de 0.01 de una cola, ¿qué conclusión se obtiene? Es decir, es la prueba de los signos porque cumple con los requerimientos de la distribución binomial, ¿no? Entonces tenemos que n es igual a 15 porque son 15 sujetos. La probabilidad es 0.5 porque es obtener un signo positivo o un signo negativo. Fíjense bien, la prueba de los signos, una de las limitantes que tiene, pudiéramos decir, que solamente considera el signo, no considera el incremento. Da lo mismo, por ejemplo, en este caso, para el primer valor, que si comete 25 actos violentos o si comete 19.
es decir, supera al anterior en 1, entonces solamente considera el signo. Hay otras pruebas que sí los toman en cuenta y esas son las que vamos a ver posteriormente, pero en este caso, esta prueba en particular, pudiéramos decir que es una de sus deficiencias, ¿no? Entonces vamos a contar cuántos signos positivos tenemos aquí. Si son 15 y hay 3 negativos, entonces vamos a tener 12 signos positivos. Y vamos a calcular la probabilidad de obtener 12 o más signos positivos. Entonces con una n igual a 15, p.5, y vamos a calcular la probabilidad de obtener 12, 13, 14 o 15. De la misma manera, vamos a leer en el libro de Pagano la probabilidad de 12, 13, 14 y 15, que son estos valores que están aquí, en la misma tabla del problema anterior, y tenemos que esa probabilidad es de 0.076. Y como este alfa, ahora si se fijan, es mayor que el alfa que definimos, es decir, nosotros definimos un alfa de 0.01. A diferencia del problema anterior, definimos un alfa de 0.05. Entonces vean, aquí estamos limitando, recuerden, la probabilidad de cometer un error tipo 1. En este caso, la decisión, como el valor obtenido es mayor que alfa, entonces conservamos HO. Es decir, no podemos concluir o no hay evidencia estadística para afirmar que el incremento violento de los adolescentes se debe al programa de televisión. Ojo, con un alfa de 0.01. Pero ¿qué pasa si nuestro alfa hubiera sido 0.05? Sería menor y ahí sí diríamos, tendríamos otra conclusión, ¿no? Entonces, fíjense bien, pero la respuesta es que no hay evidencia estadística del que el incremento violento de los adolescentes se debe al programa de televisión. Esa es la parte importante que tenemos que revisar. ¿Y qué tipo de error se comete? Es la siguiente pregunta. Entonces, es un error tipo 2. ¿Por qué conservamos HO cuando pudiera ser falsa, ¿no? La otra pregunta es, ¿a qué población aplica dicha conclusión? Bueno, aplica solamente a la población donde fue realizado el experimento, que es a la población de adolescentes del colegio más cercano de su localidad. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular esto mismo, pero en SPSS. Entonces, por aquí ya tengo los valores, que son estos que están aquí. Ya los calculé. Y ahora vamos a hacer lo mismo que el ejemplo anterior. Nos vamos a analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, dos muestras relacionadas, y ahora voy a cambiar las dos variables que voy a analizar, que ahora son la var 04, es esta, y la var 05. Entonces, igual seleccionamos la prueba de signo porque es la que queremos, y el valor que nos da es 0.035. Si nos vamos entonces acá, tenemos que es 0.035. Esa es la prueba de los signos y que se ha utilizado la distribución binomial. Vean, aquí nos los especifica. Pero ¿qué es lo que tenemos? La prueba de los signos nos da una probabilidad para dos colas. Entonces, lo que tenemos que hacer, como esta es una prueba direccional o de una cola, el valor de la probabilidad obtenido se divide entre 2. Entonces, lo que nos da es 0.0175, que sería el mismo prácticamente que acabamos de calcular. Y por lo tanto, la conclusión que obtenemos pues sería la misma. Espero entonces que este video sea de gran utilidad.